Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, ¿y tú? Muy contento de coincidir como siempre contigo. Y con mucho frío. Bastante frío. Frío congelante de Hermosillo, ya te la sabes. Frío seco. Sí. Ahora imagínate, porque viene con el tema del que vamos a hablar, imagínate lo que sería cruzarte la frontera ilegalmente, el tipo del desierto ahí de Sonoita. Bueno, y fíjate, ya está más baja la temperatura. Están registrando temperaturas de 4 bajo cero, 5 bajo cero, ahorita ahí en esa zona, en la zona de Altar, del desierto de Altar. Así es, ha de ser un trabajo muy difícil, ¿no? El sueño debe ser muchísimo, muy grande, como para arriesgar familia, niños, esposa y hasta la vida de los mismos hombres migrantes que pasan por esas temperaturas, por esos peligros, ¿no? Sí. Y viendo caso porque durante este mes de enero pasado se volvieron a organizar las caravanas de migrantes centroamericanos que se estuvieron organizando durante el año pasado, no sé, que habían disminuido con este tema de que se aumentó la seguridad en nuestra frontera sur, ¿no? Pero se reactivaron de nuevo y entonces empezamos a ver unas noticias distintas, creo yo, a cuando empezaron las caravanas. Cuando empezaron las caravanas, hace un año, veíamos historias bonitas, historias de por qué había que ayudarles, de por qué debíamos de organizarnos y hacer como labor social, ¿no? Hasta el presidente salió a decir que iba a crear una política en la que se les iba a dar empleos en los proyectos estos que trae el gobierno federal. Y de pronto el señor Trump dijo, paren todo eso, ¿no? O les van a caer unos aranceles que ustedes no van a querer, ¿no? Y ahora las historias son de cómo los migrantes están siendo engañados, cómo es una red de trata de personas, cómo son malagradecidos y no les gusta comer sándwiches de frijoles y todas esas historias que incrementan, y te lo digo no solo por la encuesta que te voy a leer yo, sino por encuestas que han salido a nivel nacional, han incrementado en los mexicanos un rechazo hacia el tema de los migrantes. Y no solamente los migrantes, yo creo que ya está generando, porque aumentó, por ejemplo, en el último año, la mala imagen que en México se tiene de países como Honduras y Guatemala, que encabezan la lista de los dos países que se midieron, donde hay una peor imagen. Y somos vecinos, pues, ¿no? O sea, estaríamos pensando que el mismo sentimiento podrían tener los estadounidenses sobre los mexicanos que también cruzan la frontera. Entonces se está generando en la opinión pública un cambio que no es para nada positivo, ¿no? Que está ahí con matices de enojo y de rechazo, de racismo incluso, que no debería ser, pero bueno, que en este momento políticamente es necesario para apoyar esta situación para atrás los fielders, ¿no? De siempre no los vamos a ayudar, ahora queremos que se regresen a su país. Nosotros hicimos 4 preguntas, 120 hermosillenses participaron en el sondeo, y la primera pregunta fue, en esta semana, grupos de migrantes han intentado cruzar a México, esas semanas, para ir a Estados Unidos. ¿Usted estaba enterado de eso? ¿No? O sea, no del año pasado, sino de estas semanas de enero. El 87% nos dijo que sí se enteró de que se habían reactivado las intenciones de los migrantes. El 13% dijo no estar enterado. A quienes sí estaban enterados les preguntamos, ¿usted sabe de qué país vienen? El 38% dijo que de Honduras, 11% dijo que de Guatemala, otro dijo 7% y el 44%, que es la cantidad mayor, no sabe exactamente de qué país, solo sabe que son centroamericanos, pero no sabe exactamente de qué país se están organizando estas caravanas. Ahora, esta tercera pregunta es la más importante. ¿Qué debe hacer México con los migrantes centroamericanos? Y les dimos 3 opciones, fue una pregunta cerrada. La primera es ayudarlos a llegar a Estados Unidos, a darles todas las facilidades para que crucen, pero asegurarnos de que crucen la frontera con Estados Unidos. Ayudarlos a quedarse en México o regresarlos a su país. El 22% dijo que ayudarlos
a llegar a Estados Unidos. O sea, 1 de cada 5 hermosillenses cree que sí los debemos ayudar a cruzar. 10%, o sea, 1 de cada 10 dice que deberíamos ayudarlos a quedarse en México. 58%, y esto es donde te digo que todas las cifras de todas las encuestas crecieron en este tema. 58% cree que debemos de regresarlos nosotros a su país, ¿no? O sea, no dejarlos pasar o regresarlos de la frontera mexicana con Centroamérica. Y solamente un 10% no pudo contestar esa pregunta, no sabría qué hacer ante esta situación. Y la última pregunta, a quienes dijeron que no se deben de quedar en México, o sea, quienes sí los ayudarían a regresarse o a entrar a Estados Unidos, les preguntamos por qué no recibirlos en México, ¿no? Cuando el año pasado era, sí, ya dijo el presidente que sí les vamos a ayudar, y se dividió ahí la opinión, pero no tanto. Ahora la mayoría dice, no los recibimos, ¿por qué no? 45% dice que porque nos quitarían los empleos que están destinados para mexicanos. 45% ya es la respuesta más alta. 37% cree que la entrada de migrantes a México aumenta la inseguridad. 6% menciona otras razones y un 12% no sabe ni por qué no los debemos de recibir en el país. Entonces, eso es lo que opinamos los hermosillenses, un poquito más duros, eso sí, comparada, por ejemplo, con la encuesta que hizo Mitofsky hace unas semanas. Somos un poco más duros que lo que los mexicanos que fueron entrevistados a nivel nacional. Bueno, quizá porque estamos en frontera, ¿no? Porque sabemos lo que eso le puede ocasionar a las ciudades fronterizas, como Nogales, por ejemplo, cuando la gente no logra cruzar a Estados Unidos. O quizá también por lo que hemos hablado, Juan Carlos, de que somos un poco más racistas, ¿no? En Sonora en general, en estos temas. Pero la situación es que está funcionando la estrategia de, pues desde ahora que los malos son los migrantes, ¿no? Sí, Cristina, ¿qué porcentaje entonces de la población de Hermosillo sí acepta que los migrantes vengan a nuestro país? Que sí acepten, sí, solamente quedarse en México. 10%. Quedarse en México. 10%. Solo 10%. Solo 10% de los hermosillenses apoyarían la idea de que se quedaran aquí. Y el 90% restante se divide entre los que no están de acuerdo, entre los que dicen que se lo regresen a su país. En que se vayan a Estados Unidos, a que los ayudemos, pero a pasar la frontera, 22. Sí. A que se regresen a su país, 58, y un 10% no sabe. ¿Qué opinará esta misma gente encuestada? O bueno, ¿qué opinarán los hermosillenses de los mexicanos que nos vamos a Estados Unidos, o los mexicanos que se van a Estados Unidos de migrantes? Exacto, es lo mismo. ¿Cambiará la opinión? Que no la hicimos en esta encuesta porque era ocioso, ¿no? Era así como, a ver, y tú tienes parientes, porque ya hemos preguntado en otros sondeos si tienen parientes en Estados Unidos. Sí. ¿No? La diferencia, Juan Carlos, que yo creo que hay, es que de los sonorenses o de los hermosillenses que tenemos familiares en Estados Unidos, se cruzan con pasaporte. Sí. ¿No? Es una migración distinta la que hacen las fronteras mexicanas hacia Estados Unidos que las que vienen de Centroamérica. Vienen sin papeles y tienen que cruzar con esas rutas alternas que son muy peligrosas. Nosotros como que pues nos cruzamos con el pasaporte y ahí hay alguna... Pero también es ilegal en Estados Unidos eso. Claro, claro, es ilegal, pero nosotros entendemos que no tanto. Sí, ¿no? O sea, nos entendemos distintos a eso. Yo creo que ahí era ocioso en este sondeo, te digo, pero lo mismo pensé, igualito pensé, bueno, nos molesta o nos preocupa o no estamos de acuerdo con la migración de centroamericanos y pensamos que vienen a aumentar la inseguridad o a quitarnos trabajos, pero cuando vemos las historias de mexicanos que los regresa la patrulla fronteriza por Estados Unidos, ahí sí el sentimiento es muy diferente, ¿no? Sí. Pero te digo, ayuda mucho la percepción que las noticias estas porque ya han sido 2, de los centroamericanos, creo que eran hondureños, diciendo que les damos muy mala comida, que los atendemos muy mal, que somos muy inhumanos, ¿no? Y ya han como traspasado a la opinión pública esos de malagradecidos, ¿no? Sí. Todavía de que los ayudamos. ¿Qué porcentaje de Hermosillo es católico? Hoy no lo tengo. Son 80-90%. Pero sí anda por arriba del 80%. 80%. Fíjate lo que dice el Papa Francisco. Recibir a los refugiados inmigrantes es un reflejo de la catolicidad de un país. Es lo que dice el Papa Francisco. Claro, Para la Iglesia Católica,
la palabra extranjero no existe. Entonces, somos hermanos para la Iglesia Católica. Entonces, digo, es una contradicción, ¿no? O sea, nos decimos católicos, cristianos, y bueno, pues... Es un asunto de humanidad, sí, ¿no? Por encima de si los dejamos o no, por encima de la política, pues ayudar a alguien que tiene hambre, ayudar a alguien que tiene frío, ayudar a alguien que la está pasando mal, es un asunto de humanidad. Ya si nos ponemos a pensar, bueno, que se queden o no, eso ya es un asunto económico, ¿no? Pero sí está, lo que te digo es, sí notamos en todos los sondeos que el sentimiento de como hasta de rechazo, sí, ¿no? El sentimiento de deshumanidad está creciendo en las encuestas, y eso es lo que estaría preocupante, ¿no? El deshumanizarnos por encima, o sea, poner primero intereses que ni siquiera son totalmente nuestros, por encima de la humanidad que siempre nos ha caracterizado como mexicanos. Muy bien, Cristina, ¿dónde podemos encontrar estos datos? @Crisago con doble S en Twitter, Métrica Investigación de Mercados en Facebook. Gracias, Cristina. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.